Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. Ya estamos aquí conectándonos para tener nuestro tiempo de meditación en la palabra del Señor, ¿verdad? El día de ayer tuvimos nuestro tiempo meditando la escritura de los acontecimientos del día Jueves Santo. Y el día de hoy vamos a estar viendo de igual manera en la vía cronológica qué fueron los eventos que sucedieron el Viernes Santo, ¿verdad? Que conocemos como Viernes Santo. Entonces hoy vamos a estar meditando y dándole continuidad a lo que fue sucediendo cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estuvo aquí. Estamos hablando ya el último día viernes de esa última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios siempre, ¿verdad? Es ella quien nos guía, quien nos enseña. Dándole lectura, vamos a aprender y vamos a meditar, recordar qué fue lo que sucedió en esos tiempos, ¿verdad? Así que, pues sean bienvenidos y todas las personas que nos puedan acompañar y compartir con nosotros en este tiempo de meditación de la palabra del Señor en estos días tan especiales para nosotros como seguidores de Jesús, como cristianos. Esto es un día muy especial. Es el momento de recordatorio, de meditar a través de la Escritura cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, entregó su vida por cada uno de nosotros y cómo nuestro Padre Celestial, a través de ese sacrificio de su Hijo Jesucristo, hoy nosotros podemos tener estos tiempos, podemos tener este tiempo de conexión con Él, aprender quién es Él. Entonces vamos a hacer una oración para comenzar nuestra lectura de la palabra, ¿verdad? A darle gracias por este tiempo. Padre, gracias le damos por este tiempo que nos permite estar en su presencia, teniendo la lectura de la palabra, Señor, recordando todos esos eventos que forman parte del plan perfecto para la salvación de la humanidad. Gracias le damos, le pedimos que bendiga a cada persona que se une a nosotros en este tiempo de escuchar su palabra, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, con los eventos de manera cronológica. El día de ayer, ¿verdad?, tuvimos el último suceso, fue el arresto de nuestro Señor Jesucristo, y donde Él fue llevado a tener un juicio religioso. En ese juicio religioso Él fue juzgado o fue presentado ante su mismo pueblo, ante los judíos, el sumo sacerdote y las personas que componían, ¿verdad?, ahí de su pueblo, eran parte de su pueblo. Entonces Él fue llevado, tuvo un juicio religioso, un juicio corrupto, lo vimos de noche, testigos falsos y, ¿verdad?, era algo que no era usable. Entonces, hoy vamos a comenzar, que fue lo siguiente. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado ¿verdad?, en ese juicio religioso, después los líderes deciden enviarlo a las autoridades romanas, y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra ante el gobernador Pilato. Y este es el primer juicio que Él tiene delante del gobierno romano. Entonces vamos a darle lectura. Hoy vamos a encontrar todas nuestras citas bíblicas. Toda la escritura va a estar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, y tenemos unas del Evangelio de Lucas, pero la mayoría están en Mateo capítulo 27. Entonces vamos a comenzar aquí, ¿verdad? Ya nuestro Señor Jesucristo es llevado y dice ahora Jesús ante Pilato, capítulo 27 del Evangelio de Mateo, el versículo 1 y 2. Entonces, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí mismo vamos a darle lectura en este mismo capítulo 27, versículo 11 y 12. Entonces ya Jesús aquí está, ¿verdad?, enfrente del gobernador Pilato. Entonces versículo 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices.
y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Esta fue una de las características de nuestro Señor Jesucristo, que cuando estaba enfrente de ellos, tanto de los gobernantes como en el juicio que le hicieron su propio pueblo, él permanecía callado, ¿verdad? Es una de las profecías que por eso dice que él fue como ese cordero, ¿verdad? Que estaba mudo, calladito, no decía nada. Simplemente él hablaba cuando tenía que hablar. Entonces nuestro Señor Jesucristo es llevado ante el gobierno romano, ya lo vimos aquí, ante el gobernador Pilato. Él le hace una pregunta: tú eres el rey de los judíos. Él le dice: tú lo dices. Entonces, recibiendo estas acusaciones, y ya, ¿verdad? Los mismos judíos, el pueblo de Israel, habían ya tenían el plan de que lo querían ya acabar, lo querían matar. Entonces viene Jesús, se presenta ante Pilato, el gobernante, el gobernador. Cuando él mira que no encuentra nada, entonces, ¿verdad? Vemos que él dice: pues no encuentro nada aquí en este hombre. Entonces vamos a leer en Lucas qué fue lo que sucedió cuando Pilato dice, que habla con él, dice: no encuentro nada. Entonces dice que cuando él escucha, vamos a leer ahora el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 6 al 12. Entonces dice: entonces Pilato, oyendo decir que él era de Galilea, le preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Nuevamente, esta característica, nada respondía, él se quedaba callado. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Aquí esto es muy importante, o algo que nos llama la atención, ¿verdad? Dice que estaban enojados Pilato y Herodes, pero aquel día se hicieron amigos. Dice que ellos, ¿verdad?, tomaron su amistad de nuevo. Y es algo muy especial porque, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, aún en ese momento, cumpliendo las profecías, la palabra, vino a traer ya reconciliación entre estos dos hombres, ¿verdad?, que eran del pueblo romano, que no pertenecían al pueblo judío. Ya nuestro Señor Jesucristo haciendo esa obra de reconciliación entre la humanidad. Todavía él no cumplía completamente el plan de nuestro Padre, pero ya estaba haciendo esa obra entre estos dos hombres. Así que eso es algo para mencionarlo. Entonces ya vemos, ¿verdad? Lo llevaron ante Pilato, ahora lo llevan ante Herodes, y vemos que también ahí, ¿verdad?, no sucede nada. Entonces Herodes dice: ¿saben qué? Como cuando él dice quería verle hacer señales y puede entenderse que estas personas, ¿verdad?, querían ver como si fuera, no sé, una demostración, como si fuera otra cosa, como ellos estaban acostumbrados, ¿verdad?, en sus palacios a llevar personas que hicieran eventos de cosas para entretener a los reyes. Entonces, cuando leemos esto, que Herodes se alegró porque quería ver a Jesús para verlo haciendo señales y cosas de ese tipo, entonces entendemos ahí, ¿verdad?, qué sucedió. Entonces dice él que cuando no encuentra, dice: no, regrésalo a Pilatos. Y entonces Herodes regresa a nuestro Señor Jesucristo a la jurisdicción de Pilato. Y entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucedió ahí cuando Jesús regresa nuevamente ante Pilato. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 27 de Mateo, el versículo 15. Vamos a darle lectura del 15 al 26. Y aquí vamos a encontrar ya qué fue lo que sucedió. Nuestro Señor Jesucristo regresa ante Pilato y ahora sí es condenado. Dice la palabra del Señor, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador
dice, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada le adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aquí vemos ya Jesús es sentenciado a muerte. Escuchamos que este gobernante, el gobernador Pilato, trata de cierta manera de preguntarles y hacerles pensar, ¿verdad? Él dice, pero no encuentro nada mal en este hombre, pero ya la multitud estaba con esa actitud de crucifícalo, ¿verdad? Entonces vemos aquí, él es condenado, él dice, está bien, yo me lavo las manos de la sangre de este justo, háganlo ustedes como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces vemos ahora que como él da la instrucción, dio, ¿verdad? El juicio, dijo que háganlo ustedes. Vemos ahora entonces Jesús es azotado y es burlado, empieza a recibir burlas por parte del gobierno romano, de los romanos. Entonces vamos a continuar ahí, versículo 27, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Este es el momento donde él es azotado, donde recibe burlas, ¿verdad? Y vemos ahí la burla diciendo, salve, rey de los judíos. Y dice que hincándose delante de él hacían este tipo de actos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto fue lo siguiente. Ahora él va en camino al Calvario. Después de haber recibido los azotes y las burlas por parte de ellos, ahora vemos a él que ya lo llevan camino al Calvario, y esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 26 al 32. Vamos a ver aquí, dice entonces la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser
muertos. Aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo rumbo al Calvario, ¿verdad? Él va en este caminar hacia el Calvario. Entonces continuamos con la historia aquí. Ahora sí vamos a ver la crucifixión. Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos, ¿verdad?, este momento donde él está ya crucificado. Dice la escritura, dos personas, dos varones a su lado. Y esto es muy interesante porque la escritura siempre nos muestra ese contraste de la actitud de las personas, ¿verdad? Proverbios está completamente escrito y nos da siempre ese contraste, el necio y el sabio. Y aquí lo vemos de una manera clarísima, ¿verdad? Los dos tienen el mismo panorama, los dos están en un lado de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos reconoce con el corazón, se arrepiente, tiene una actitud que al Señor le agrada, pero el otro simplemente actúa como las personas, como dice Proverbios, con la necedad en el corazón, ¿verdad? Y con falta de fe, porque el otro dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, con la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo vendría en su reino. Así que él recibió unas palabras muy hermosas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso. Tenemos esta enseñanza y Jesús nos sigue enseñando cada momento de la escritura. En medio de su crucifixión, en medio de ese dolor que ya estaba crucificado, ven como lo vimos con Herodes y Pilato, reconciliando la humanidad. Ahora vemos aquí, ya crucificado, trayendo esperanza, trayendo salvación en aquellos quienes quieren recibirlo, como este hombre que estaba crucificado al lado de él. Así que aquí también tenemos una enseñanza. En medio de ese momento doloroso, nuestro Señor Jesucristo seguía haciendo su obra preciosa de salvación y de restauración. Así que entonces vemos aquí ya la crucifixión. Vamos a irnos en los eventos cronológicamente. Vamos a escuchar ahora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que sucedió? Vamos a ver aquí mismo capítulo 27, el versículo 45. Vamos a darle lectura. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Entonces del 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, él expiró, ¿verdad? Él, aquí es donde él entrega allá su espíritu. Aquí lo vemos, dice, él expiró, él entregó su espíritu. Y vamos a ver algunas de las reacciones cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu y él expira. Dice, cuando el centurión vio que le había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido,
se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas, ¿verdad? Así que vamos entonces a ver ahora sí que nuestro Señor Jesucristo es sepultado, ¿verdad? Okay, aquí estuve leyendo en Lucas, perdón, dije que Mateo, pero era Lucas capítulo 23, del 46 hasta el 49. Entonces vamos a dar lectura ahora sí, de nuevo, nos vamos a Mateo capítulo 27, del versículo 57, donde vemos que Él es sepultado. Vimos, entregó ya su espíritu, Él fue crucificado, vimos las personas que estaban a su alrededor. Tanto las personas que pertenecían a lo que era el pueblo romano, tanto judíos como romanos, hubo algunos de ellos comentarios diciendo verdaderamente, ¿verdad? Era un hombre justo, era un hombre digno de vivir y ya lo habían, ¿verdad?, crucificado. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió ya. El último acontecimiento es cuando nuestro Señor Jesucristo es sepultado. Y entonces dice aquí, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mira, aquí vemos ya una persona más. Se habla de este hombre, es un hombre rico. La escritura nos dice, José de Arimatea era un hombre rico, y por lo que podemos entender, él tenía, por su posición social, porque era un hombre rico, vemos que él tiene acceso al gobernador, porque el versículo 58 dice que él fue a Pilato y pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pilato dice que da la orden que se le entregue el cuerpo a José de Arimatea. Así que vemos a este personaje muy importante en este paso, en este último paso donde nuestro Señor Jesucristo es sepultado. Vemos que hay un sepulcro nuevo, es una profecía, un sepulcro nuevo que José de Arimatea tenía y estaba reservado para nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos aquí también algo muy interesante, dos mujeres, María y María Magdalena y la otra María, dice, sentadas delante del sepulcro. Y aquí tenemos otra enseñanza muy especial, ¿verdad? José de Arimatea, un discípulo de Jesús, dos mujeres que estaban sentadas enfrente del sepulcro, yendo con nuestro Señor Jesucristo en todo su proceso, en todo su caminar. Él estuvo y ellas estuvieron ahí con él. Entonces, este es el último evento, ¿verdad? Vamos a hacer vamos a mencionar nuevamente a cada uno de ellos después del jueves, que fue la última situación cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ante Pilato, estaba con el juicio en su pueblo. Después vimos a nuestro Señor Jesucristo delante de Pilato. Vemos que Pilato dice, no encuentro nada. Lo envía a Herodes, ese fue el segundo evento. Herodes también habla con él, no encuentra nada, se lo regresa a Pilato. Dice, ¿sabes qué? Mejor vete de regreso allá con Pilato. Cuando ya regresa, entonces, bajo la presión de la multitud, ahora sí Pilato dice que entonces se lava las manos y lo entrega a que el pueblo, ¿verdad?, los judíos y bajo el mando y el gobierno romano le den muerte a nuestro Señor Jesucristo. El cuarto evento que sucede en este día, viernes, entonces son los azotes y las burlas que las personas y los soldados hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él va al camino al Calvario, es el siguiente evento. Ponen a este hombre, ¿verdad?, ayudarlo también
con la cruz y a caminar hacia ese lugar, llega y es crucificado, ¿verdad? Esta muerte de cruz era una forma en que los romanos castigaban a los malhechores. Se sabe que eran las personas que tenían delitos, ¿verdad?, muy fuertes, muy grandes, y esa era la forma en que se les daba el castigo. Entonces, a nuestro Señor Jesucristo se le aplicó también ese mismo castigo, ¿verdad?, para que se cumpliese la palabra del Señor. Todo con Él es un cumplimiento de la profecía y de la palabra que ya nuestro Padre había dado. Vemos que de nuestro Señor Jesucristo muere, hay oscuridad, y el otro evento tan precioso y poderoso, se rompe el velo del templo. Simbólicamente y espiritualmente, a través del sacrificio y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso al Padre. Algo que había quedado limitado desde el tiempo de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado, quedamos limitados a la presencia de Dios. No podíamos tener ese acceso hasta el cumplimiento de esta palabra, de esta profecía en nuestro Señor Jesucristo. Cuando ese velo se rompe, nos indica que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Padre estaba dando acceso nuevamente a su presencia de una manera muy especial. Así que vemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vemos ese velo rompiéndose, ese acceso a la presencia del Señor, ¿verdad?, a través de Él. Y vamos a ver el último evento. Jesús es sepultado. Este es lo último. Vemos José de Arimatea, a María Magdalena y la otra María estando fieles ahí a donde nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. Entonces vamos a terminar aquí. Este fue el último evento y lo dejamos aquí. Pero sabemos nosotros como cristianos, ¿verdad?, que el día domingo es el día único, es el gran día, es el único día para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el día más grande de toda la historia, de toda la humanidad. Así que quedamos aquí con la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vemos el próximo domingo. El domingo a las 8 de la noche estaremos trayendo las escrituras y teniendo ese gozo y esa alegría, porque esto queda aquí con la sepultura. Pero nosotros vamos a tener esa celebración grandiosa el día domingo, que es el domingo de resurrección, donde nuestro Señor Jesucristo resucita y tenemos esa obra completa, ese milagro y esa palabra cumplida para que cada uno de nosotros pueda tener la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les agradezco a todos que se unieron hoy a nosotros para darle lectura a la palabra nuevamente, y como siempre es ella quien nos habla, es ella quien nos enseña. Nosotros somos sus instrumentos, nada más. Somos instrumentos en las manos de Dios para traer este mensaje, para recibir esperanza y recibir la fe que Dios quiere que tengamos en Él, ¿verdad? Así que pues pasen una noche bendecida. Gracias por unirse y los esperamos el domingo para tener nuestro tiempo también de meditación en este gran día de la resurrección. Pues que Dios me les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su canal Un Corazón para Cristo.